No podría ni empezar a explicarles el cambio climático que hubo de la semana pasada a esta semana, porque la semana pasada estaba relativamente agradable y ahora hace un frío, pero un frío terrible. Igual Mar del Plata es así, les diré. Y sí, estoy usando poncho porque me hace frío. Así que nada, acostúmbrense al poncho. Get ready with me para ir juntos a la misa. Y va a estar difícil que les explique si tenía la Biblia cerrada, ¿no? Hoy la iglesia nos invita a reflexionar sobre la figura de Jesús como buen pastor. Todas las lecturas nos hablan de Cristo pastoreando a su pueblo, y es una figura que en realidad se tenía ya desde la antigüedad. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a la profecía de Isaías, se habla de esto, ¿no? Del pueblo de Israel como ovejas perdidas sin pastor. Y lo que se esperaba era que Dios, básicamente, cumpliera su promesa de mandar a alguien que pastoreara a las ovejas del pueblo de Israel. Aparte hay otra cosa, el rey David, que era prefigura de Cristo como rey, era también un pastor, que esto creo que lo vimos hace unas cuantas semanas atrás cuando veíamos cómo Dios eligió a David como el sucesor de Saúl en el trono. Bueno, en la jornada de hoy la iglesia rememora esto de que Cristo es el pastor, y de hecho él mismo en el Evangelio de San Juan se llama de esa manera, se llama a sí mismo como el buen pastor, la puerta de las ovejas. En la primera lectura, que viene de los Hechos de los Apóstoles, es lo que ocurre inmediatamente después del primer anuncio querigmático que habíamos visto el domingo pasado. Al oírles se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué debemos hacer, hermanos? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se bautice en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los extranjeros que llame el Señor Dios nuestro. Y con otras muchas palabras los apremiaba y exhortaba diciendo: sálvense de esta generación perversa. Y los que acogieron su palabra se bautizaron, y aquel día se agregaron unas 3.000 personas. Me parece muy interesante varios detalles, ¿no? Pero bueno, me parece muy interesante al final donde dice se agregaron unas 3.000 personas. Fíjense que acá, antes en los evangelios, se hacía la distinción de tanta cantidad de hombres y después aclaraban entre paréntesis sin contar mujeres y niños. Acá dice personas. No aclara si eran hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, no lo aclara. ¿Por qué motivo? Porque San Pedro lo dice muy claro acá. Él dice: la promesa es para ustedes y sus hijos y también para los extranjeros que llame el Señor Dios nuestro. O sea, la promesa de salvación ya no corresponde solamente al pueblo judío, sino que es para toda persona que quiera tener la salvación, que quiera convertirse. Fíjense que dice San Pedro: sálvense de esta generación perversa. ¿A qué se refiere con generación perversa? ¿Se refiere solamente a esa generación en ese momento? No, sino que San Pedro hace esa extensión de la generación perversa es toda la gente que intenta alejarnos del reino de Dios. O sea, a lo largo de la historia va a haber infinidad de generaciones perversas y Dios va a seguir llamándonos a nosotros para que nosotros nos congreguemos hacia Él, nos arrepintamos de nuestros pecados y nos bauticemos para ser parte del reino. Que eso va muy en línea con lo que dice el Evangelio de San Juan, pero bueno, ahora ya vamos a llegar al Evangelio de San Juan. Por su parte, continuando con la carta de San Pedro, se están dando cuenta, ¿no?, de que estos domingos son muy petrinos. ¿Por qué motivo? Porque San Pedro era la cara visible de la iglesia. Recordemos que Jesús le encomendó la iglesia antes de irse, y eso lo vamos a ver dentro de unos domingos en el epílogo del Evangelio de San Juan. Pero bueno, vamos a escuchar un poco qué nos dice San Pedro respecto del ejemplo de Cristo. Sí, nunca me mejoré de la garganta. ¿Qué mérito tienen en soportar los castigos que merecen sus culpas? Pero soportar pacientemente los sufrimientos, habiendo obrado bien, esto agrada a Dios. Más aún, esta es su vocación, pues también Cristo sufrió por ustedes y les dejó ejemplo para que sigan sus pasos. Él, en quien no hubo pecado y en cuyos labios no se encontró engaño, él, que siendo ultrajado no respondía con ultrajes, siendo maltratado no amenazaba, siendo que se ponía en manos del que juzgaba con justicia. Él que llevó en su propio cuerpo nuestros pecados sobre la cruz, para que muertos para el pecado vivamos para la justicia. Por sus heridas hemos sido curados, pues eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Cristo es el gran ejemplo de pastor. Dios muchas veces nos va a pedir que nosotros nos hagamos cargo de ciertas personas o ciertas situaciones.
Y en ese punto nosotros tenemos que ser igual que Cristo, soportar todas las cosas, incluso las vicisitudes más difíciles, porque Cristo las soportó por nosotros. Siendo inocente, Él entregó su vida y entonces Él nos dio el ejemplo de que nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, soportar a veces por el bien de aquellos que Dios pone a nuestro cargo. Porque a veces nos va a tocar ser ovejas y otras veces nos va a tocar ser pastores también. Cada vez que nosotros tengamos una responsabilidad sobre otra persona o sobre una situación, en ese momento nosotros nos estamos convirtiendo también en pastores y nosotros tenemos que ser como Cristo, aceptar las vicisitudes por el bien de nuestras ovejas. Me parece muy interesante remarcar siempre esto de la profecía de Isaías, que es: por sus heridas hemos sido curados. Esa frase para mí tendríamos que tenerla tatuada en todos lados, porque tenemos que recordar que las heridas de Cristo son nuestra salud, que el dolor que Él sufrió fue por nuestro bienestar. Y a veces nos va a tocar eso, nos va a tocar a nosotros sufrir para que otra persona pueda estar mejor. Les pongo un ejemplo específicamente en mi profesión. Muchas veces me toca tener que hacer turnos de guardia muy difíciles, porque la guardia está estallada de gente, porque hay un montón de problemas, y todo es por el bienestar y por la salud de mis pacientes. Y eso se extiende a todas las profesiones y eso se extiende a todas las cosas que decidamos hacer. Entonces, ese es el ejemplo que San Pedro nos dice que Cristo tiene. Cuando a nosotros nos toque estar a cargo de algo, nosotros tenemos que ser como Cristo pastor, Cristo que se entregó, Cristo que estuvo al lado de sus ovejas y que entregó la vida por sus ovejas. Lo cual nos retrotrae al Evangelio de San Juan, que es el Evangelio de hoy, que habla justamente sobre el buen pastor. Les aseguro que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino saltando por otra parte, es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, nos dice el inicio del Evangelio de San Juan en el día de la fecha. El guarda le abre la puerta y las ovejas reconocen su voz. Él llama a sus ovejas por su nombre y las saca afuera, y cuando ha sacado todas sus ovejas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz, pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta semejanza, pero ellos no entendieron lo que quería decir. Recordemos que la profesión de pastor era una profesión para personas débiles, si se quiere. Recordemos que en su momento al patriarca David, que estaba encargado de las ovejas, en la Biblia se lo reconoce como de buena presencia, era flaquito, era... Entonces los pastores eran comúnmente conocidos por justamente ser lo más bajo de la cadena alimenticia, si se quiere. Y sin embargo, acá Jesús se pone a sí mismo en la posición de pastor, lo cual sorprendió un poco a los discípulos, porque ellos decían: pero a ver, no, vos sos rey, no sos pastor, vos sos el rey de Israel, no un pastor cualquiera. Pero claro, ellos no entendían el concepto de que no es lo mismo ser jefe que ser líder. Y esto es una cosa re importante. Ser jefe es mandonear a los demás. Ser jefe es yo me pongo en la posición de yo soy superior y te mando a vos y eso es todo y vos no tenés por qué cuestionarme y yo te mando desde un aura de superioridad. En cambio, ser líder es esto que describe acá el Evangelio, que es va delante de ellas y las ovejas lo siguen. El pastor se tiene que poner al nivel de las ovejas, porque la oveja es un animal muy voluble, es un animal que se da cuenta enseguida si uno se vuelve agresivo o se vuelve malo con ella. Entonces, para poder ser pastor y que las ovejas te obedezcan, vos tenés que ser tranquilo, tenés que ser calmado, tenés que acercarte a esas ovejas, porque si no las ovejas se van a alejar. Y es lo que acá dice Jesús justamente, que Él es el pastor porque justamente se puso al frente de las ovejas, se acercó a ellas, las conoció personalmente, que esa es otra cosa, porque Jesús llama a cada oveja por su nombre. O sea, cada uno de nosotros que somos ovejas de Cristo, somos conocidas personalmente por Cristo. Cristo sabe cómo es tu nombre, cómo es tu apellido. Cristo sabe cuáles son tus problemas. Cristo sabe todo de vos. Y cuando nosotros tenemos esa conciencia de que Cristo sabe todo de nosotros, entonces nos sentimos especiales, nos sentimos amados. Jesús se los explicó así: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará. Entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón solo entra para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús acá lo pone todavía más claro, como diciendo, aparte de ser yo el pastor de las ovejas, también soy la puerta por la cual los otros pastores que yo voy a ir mandando van a entrar y salir. Si una persona dice ser director espiritual,
de nosotros y se pone a sí mismo por encima de Cristo, o sea, su mensaje está más volcado hacia Él que hacia Cristo, esa persona es un ladrón y un salteador, porque no entró por la puerta, no entró por Cristo. Entonces, eso es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. Nosotros no podemos seguir a una persona que se pone primero a sí mismo y después a Cristo, porque estamos siguiendo a un ladrón, a un asaltante, a una persona que se va a poner en posición de jefe, que nos va a mandar y nos va a decir desde arriba, desde un pedestal de supuesta superioridad, cómo se supone que tenemos que vivir nuestra espiritualidad. Así es como nosotros podemos distinguir a los verdaderos pastores, aquellos que entran por la puerta, aquellos cuyo mensaje primero es Cristo y después todo lo demás, de los asaltantes. Cristo vino a nosotros para que tengamos vida. Cristo quiere que nosotros tengamos vida en abundancia. Y para eso nos tiene que dar libertad. Y acá es la clave. Cristo es una puerta abierta que permite que entramos y salgamos. No es una puerta que solamente se puede entrar y nunca más podemos salir. No es una puerta que saliste y nunca más podés volver a entrar, sino que Cristo dice, podrá entrar y salir. Cristo nos da a nosotros la libertad para elegirlo día a día. Y por más que nos alejemos, Cristo quiere a cada una de sus ovejas, Cristo nos quiere a nosotros, Cristo nos ama, pero como nos ama, nos da la posibilidad de elegir si queremos estar con Él o no. Si no queremos estar con Él, nos exponemos a la muerte. Si no queremos estar con Él, nos exponemos al peligro. Si no queremos estar con Él, nos exponemos a que ladrones y asaltantes nos lleven. Pero si estamos con Él, vamos a tener vida y la vamos a tener en abundancia. Pero Cristo no quiere que nosotros lo elijamos a la fuerza. Cristo no quiere imponerse. Cristo quiere que Él ser una puerta abierta. Decir, ¿querés entrar? Entra. ¿Querés salir? Salí. Acá nadie te va a obligar a nada. Y eso es re importante. Cristo respeta nuestra opinión y Cristo respeta nuestra libertad, porque nos la dio, porque nos ama. Cristo nos dio la libertad para que podamos elegirlo libremente y de esa manera aceptar con libertad todo aquello que va a venir, lo bueno como lo malo. Después el Evangelio continúa hablando un poco más sobre esto de la analogía del pastor, pero yo creo que esto lo vamos a dejar para más adelante cuando toque volver sobre este Evangelio. Pero quedémonos hoy con esto que es re importante. Pidámosle al Señor que sepamos reconocer quiénes son verdaderamente pastores que entraron por la puerta, que es Cristo, y quiénes son ladrones y asaltantes que nos quieren vender humo, y que podamos usar la libertad que Él nos dio para elegirlo día a día, porque Él nos eligió a nosotros, pero nosotros tenemos que también elegirlo a Él. ¿Por qué? Porque por la puerta podemos entrar y salir cuando nosotros queramos. O sea, Cristo nos dio esa libertad. Que sepamos entrar todos los días por la puerta que es Cristo, para que de esa manera nunca nos perdamos y que el lobo no nos disperse. Espero que tengan una linda semana y nos veremos el domingo que viene para otro Get Ready With Me, para ir juntos a la misa.